Doctor Chi, el concepto de salud ha estado en boca de todos los bolivianos. ¿Qué política ustedes han diseñado para el sistema de salud? Conocemos que existe en Bolivia el sistema de salud universal. ¿Abordarán ustedes este tema para ampliarlo? ¿Ustedes van a reducir el sistema universal o ustedes lo van a cambiar? ¿Cuál es la política? Sí, de misma manera como desde ese percatamiento, cuando la salud es grande, significa que todo se concentra en lo que es el enfoque de un hospital público grande. O sea, desaparece clínica privada, desaparece consultorio médico, desaparece médico naturista, desaparece todo tipo de farmacia y que todo se tiene que concentrar en el hospital público y resulta que se rebalsa la gente en caja de salud del Estado, rebalsa la gente en hospital público. Por esa razón, en medio de ello hay corrupción, robos, hacinamiento de la gente, irresponsabilidad. Pero si nosotros lo universalizamos, horizontalizamos, entonces esto sería, o sea, una cosa es centralista, gobierno totalitarista, que es actual gobierno de Áñez, de misma manera lo que hizo Evo Morales, lo que siempre ha practicado MNR, como siempre ha practicado la parte, yo estoy diciendo, bueno, una cosa es partido político, ¿no? Pero otra cosa es ese gobierno de la izquierda que ha manejado, ¿sí? Gobierno de la izquierda, que siempre hubo esa mentalidad de gobierno de la izquierda. Por ejemplo, mira, yo estoy en este carro que se llama Frente para la Victoria. Es un carro, es un vehículo. Yo agradezco muchísimo a Frente para la Victoria, pero no siempre yo estoy compartiendo, digamos, lo que el dueño de la sigla o el partido lo diga. Yo tengo mi posición cristiana. Algunos dicen que soy radical, pero yo quiero ser lo más bíblico posible, humanamente posible, y que yo sé que esa es la respuesta de la bendición de Dios. Entonces, bueno, sin entrar mucho en esos detalles de que sí, un gobierno totalitarista gestiona la salud pública centralista. Entonces, lo que yo pretendo es horizontalización. ¿Qué significa? De que un paciente que son atendido en un hospital público llega a gastar 500 bolivianos por cada paciente. Con todos los gastos, imagínense, de IDH que se sale en su 6% o que sea 10% del Estado del presupuesto nacional, hágale el cálculo por número de pacientes atendidos, llega a costar 500 bolivianos por cada paciente. Pero en un hospital privado, una clínica privada, llega a costar 50 bolivianos por paciente. Entonces, uno lo dice, ¿cómo que 50 bolivianos? ¿Es posible? Sí, lo es posible. Hay clínicas que por no poder cobrar 50 bolivianos por paciente se cierran, consultorios que se cierran, ¿ya? Pero si entonces nosotros lo comparamos, 250 bolivianos que se atiende versus 50 bolivianos, significa que con un paciente que se atiende en la clínica privada, ¿no?, puede atender 5 pacientes. O sea, con un paciente del Estado se puede atender 5 pacientes en la clínica privada. Eso significa. En otra palabra, si el gobierno hiciera el convenio con la clínica privada, entonces el gobierno llegaría a ahorrar el 80% del presupuesto por la salud. Y usted dirá, ¿cómo es posible de que pueda funcionar eso? Sí es posible porque, imagínense, en una hora puede atender en una clínica particular cada 15 minutos un paciente. Significa que una hora atiende 4 pacientes. Entonces, si cobra 50 bolivianos y el médico si trabajara a 50%, entonces por hora el médico está cobrando 100 bolivianos. Entonces, por 4 horas está cobrando 400 bolivianos ese médico, ¿ya? Si multiplicara esto, 400 bolivianos significa, digamos, unos 60 dólares. 60 dólares multiplicado por lunes a viernes significa 300 dólares.
¿verdad? $300 multiplicado por 4 significa $1.200, ¿ya? Y pagándole impuesto sería, digamos, $1.000 que quedaría al médico, ¿verdad? Entonces, si él trabajara 2 turnos, mañana y tarde, en sus 8 horas, ese médico estaría ganando $2.000 mensual. Ya, la pregunta. ¿Usted puede contratar en una clínica un médico con $2.000? Pero claro, especialista también. ¿Cuánto cree que gana un médico en un hospital público, digamos? Entonces, si nosotros lo gestionamos correctamente, esta canalización de las clínicas privadas, va a haber un auge de levantamiento de los médicos de la clínica privada, y de misma manera nuestros pacientes pueden ser atendidos frente de su casa, muy cercana, y va a haber prácticamente un boom de las clínicas privadas y accesibilidad. O sea, mejoraría hartísimo la calidad de vida del pueblo boliviano. Entonces, eso sería uno de los propósitos. Y otro es fomentar lo que es hospital universitario. Lo vamos a gestionar para que hospitales universitarios puedan formar los especialistas. ¿Sabe qué? En este momento, gobierno centralista, ¿qué está haciendo? Existe sede, ¿no? Secretario regional de salud que se encarga de tomar los especialistas, y colegio médico que se toman la responsabilidad de tomar esas especialidades. O sea, ¿qué es colegio médico? Gremios, son gremios. ¿Qué es sede? Entidades administrativas. Ese tipo de entidades tomando la responsabilidad de formar académicamente a los especialistas. La pregunta es, ¿ellos son ente académico? ¿O son ente administrativo de salud pública? ¿O son gremios? Entonces, como que no corresponde. Ahora, se lo engancha a la universidad pública. Aquí en Santa Cruz todo el mundo sale con el título de Gabriel René Moreno. En otros departamentos lo engancha con una universidad pública. Entonces, ¿por qué existe ese monopolio de formación de los especialistas? Solamente tiene que ser mediante sede o mediante una universidad pública. De ahí que, en caso de Bolivia, está formando 4 especialidades básicas, que es cirugía, medicina, ginecología, pediatría, que son especialidades básicas, y de ahí un poquito más no se pasa. O sea, por ejemplo, la especialidad, como decir, terapia neonatológica, especialidad de neonatología propiamente dicha, endocrinología pediátrica, o una subespecialidad de neurociencia o neuroendocrinología, neurología pediátrica, etcétera. Digamos, si fuera de niño y de neonatología, existe un mundo de solamente de niño, 4 especialidades. Como decir, la parte digestiva, cardíaca, pulmones, huesos, crecimiento endocrinológico del ojo, del oído, del líquido amniótico. Pueden haber un montón solamente hablando de niños nada más. Entonces, ese tipo de especialidades contamos en otro lugar. Pero aquí en Bolivia, lastimosamente, está coartado porque es gobierno centralista. Pero si nosotros lo dejamos que las universidades tengan el convenio con caja de salud, o que proporcione su propio caja de salud. Tiene su propio caja de salud. Entonces, desde la universidad va a empezar a formar especialidad, maestría y doctorado en medicina en cada una de las instancias universitarias. Una belleza. El ingreso del examen de la residencia, ¿sabe cómo están haciendo aquí en Bolivia? 3.000 alumnos da el examen y entra a lo mejor 300 personas. De 3.300 personas. O sea, apenas 10% de la persona entra, y los saldos, 2.700 personas tienen que salir del país y tiene que ir a otro país, sea Brasil o Argentina. Allá tiene que estar de taxista, tiene que estar de ayudante, y de ahí uno da el examen de ingreso en esos países para poder ser especialidad. Y se queda en esos países. En otra palabra, existe fuga de cerebro. Imagínense, cada universitario que está formándose para que sea médico,
el Estado se gasta $25.000 por cada egresado. Y resulta que con esta fuga de cerebro estamos regalando nuestra juventud, regalando nuestra gente esforzado y valiente, todo el mundo a irse a otro país. Y la gente privilegiada que tiene cierto dinero para poder invertir se queda en el país y todavía maltratado, digamos, y perseguido políticamente por parte del gobierno. Entonces, es importante que tenemos que nosotros gestionar jurídicamente, gestionar académicamente para que puedan haber esa propagación. Por ejemplo, en el día de hoy, todavía no lo ha gestionado lo que es el Instituto de Arbitraje Médica. ¿Qué es Instituto de Arbitraje Médica? Por ejemplo, caso de niño, existe en nuestro código penal, de que un cirujano o un médico pediatra que llegó a lastimar o llegó a tener una muerte de un niño, pero si X persona, padre de familia o X persona llega a denunciar un niño que murió o se lastimó por debajo de 12 años, entonces directamente considerado como un caso criminal, ¿no? Como un caso criminal. Y una vez que es considerado como el caso criminal, directamente se mete a la cárcel. Y de esa manera, esa persona ni siquiera puede defender. O sea, no existe detención preventiva, no existe detención que puedan entrar a una investigación, nada, directamente mete a la cárcel. ¿Y quién lo interpreta eso? El fiscal. O sea, para que usted pueda ser médico, tiene que estudiar derecho. ¿Ah? ¿Por qué? El abogado cataloga y juzga a los médicos. ¿Qué le parece? De ahí que aparecen esos consorcios de los abogados, ya andan a hacer lo que se llama la pesca de los médicos. Andan pesca. Y en los hospitales, esos consorcios de los abogados para repartiendo la tarjeta. Cualquier problema avíseme. ¿Para qué? Para desvestir a ese médico y sacarle la plata con todo tipo de extorsiones. Entonces, de ahí que no encontramos fácilmente los cirujanos pediatras en Bolivia. No hay médico neonatólogo, no hay neurocirujano pediatra, terapista pediatra. En todo el departamento de Santa Cruz, ¿cuánto habrá haber eso? Terapista pediátrica. ¿Por qué? Porque no conviene. Porque cualquier rato es expensa a la persecución política y persecución de esta justicia, donde no lo dejan lo que se llama el arbitraje. Entonces, tiene que haber eso. Eso se llama la ley 3131, que está catalogada de hace 10 años, le dijo, ya creo que fue en presidente Rodríguez, ¿no? Él gestionó para que haya eso, pero todavía no lo terminó. O sea, existe abogados en colegio médico que recibe sueldo. Le pasaron 10 años y no hizo nada. Pasaron un montón de ministros de salud, pero no hizo nada. Más bien, un caso que aparezca es una pesca, una ganga para estos pescadores de los médicos, que son esos grupos de los abogados delincuentes. No estoy hablando contra todos los abogados, sino existe este tipo de gente que se dedica a ese tipo de negociada sucia. Por esa razón es importante proteger el gremio médico, pero de misma manera hay que fomentar la especialización. Mientras mayor especialización médica haya, menos accidente médico va a haber. Mientras menos especialización haya y que todo el mundo quieran agarrarla, una logia de los especialistas, una logia de los ciertos grupos de los médicos que trabajan en hospitales públicos y que le hacen la pesca también ellos para derivar a la clínica privada, porque aprovechando que caja de salud, usted para hacer una ecografía tiene que esperar 6 meses, a no ser que esté revolcando de dolor en el hospital, a no ser de que usted tenga que pagar una coima por detrás para poder hacer una ecografía, y para que toque cirugía, ¿cuándo será? Pues si por una ecografía tarda 6 meses. Entonces de ahí que existe médico que hace la pesca de los pacientes para llevarle a una clínica privada y convierte como un negocio cerrado. No estoy hablando contra médicos, estoy hablando contra el sistema de gobierno totalitarista, contra ese sistema de la educación totalitarista. A eso me estoy refiriendo. Entonces, no estoy en contra, por favor, no entiendan, no estoy en contra de los abogados, lo aprecio muchísimo, igualmente
¿Y cómo voy a hablar contra mi colega médico? No entienda mal en ese sentido, sino estoy hablando de que el sistema totalitarista es venenosa para el pueblo, para el desarrollo del país. Entonces, tiene que haber sistema de arbitraje, hay que proteger a lo médico para que haya mayor cantidad de especializaciones, y eso significa es mediante la universidad, no y mediante sede. No hay mediante monopolización de la especialidad médica mediante universidades públicas. ¿Por qué universidad pública tiene que monopolizar lo que es la especialización médica? Entonces, ¿qué pretendo yo? Una vez que uno entra a la universidad en la carrera de medicina, o sea, de odontología, uno tiene que ir dando examen de residencia en 3 fases. No hay que una vez que egresó, dio el examen de grado, recién va a estar ahí postulando un solo examen teórico. Un solo examen teórico para 3.000 personas. Y dice que hace entrevista. Dice que hace entrevista. Me río de su frente de ellos. ¿Cuál entrevista a 3.000 personas? ¿En cuánto tiempo va a terminar eso? Que no haga la burla a la inteligencia de este tipo de corruptos. ¿Ah? Corruptos, maleantes. Son gente que engaña al pueblo, esta gente. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ir dando los exámenes, divididos en 3 exámenes, desde primer año hasta 5 años, ya cuando usted ya es egresado, ya tiene evaluaciones hechas, ¿cuánto va a ser el puntaje ya de ingreso? ¿Cómo que en último año y queriendo dar el examen de todo lo avanzado? ¿Usted cree que va a recordar todo? Apenas está barnizando, pues. Si cada materia así grueso el libro, ¿de dónde, en cuánto tiempo cree que va a poder estudiar? Entonces, tiene que ser un gobierno facilitador, ¿sabe qué? Terminó primer año, entonces este es el contexto que usted tiene que dar el examen junto con el examen final, ¿sí? Porque ya usted acaba de pasar clase. Y después, ¿no? Pasaste segundo año, tercer año, después, entonces usted puede dar otro examen y al finalizar la carrera puede dar el otro examen. Entonces, de esa manera los muchachos salen aliviado y no existe esa coima y ese tipo de estrés y que esa entrevista, ya después que se encargue de entrevista, tiene que haber el estudio vocacional con los psicólogos, cada universidad le gestione lo que significa estudio de la evaluación. Obviamente que tiene que haber un examen global para todos, pero ya en la universidad ya lo tiene, ya antes de que salga de la universidad, en su 4º año de la universidad, ya tiene que tener qué especialidad va a hacer cada estudiante que van a egresar, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que tiene que mejorar nuestra estructura. Además, lo que nosotros queremos es que una vez que ya uno tiene alineado a su 4º año, 5º año en la carrera de medicina, uno tiene que tener ya una tesis de investigación.